a un profesional en la materia. Hemos invitado al doctor Julio César Pineda, director del programa de psicología de la Fundación Universitaria San Mateo. Él es psicólogo de la Universidad de los Andes, con especialización y maestría en psicología jurídica, con énfasis en las áreas de la educación, con reconocimiento en mediación, resolución de conflictos y habilidades en estrategias pedagógicas. Es docente de psicología de diferentes universidades a través de la enseñanza de la disciplina, sus fundamentos, procesos cognitivos, psicología del desarrollo y personalidad. El tema de salud mental es un tema que nos atañe a todos, por eso lo hemos invitado. Gracias por estar aquí, doctor Pineda. No, muchísimas gracias a ti por tu invitación. Un placer estar acá contigo. No, para nosotros es un gusto que haya sacado un tiempo allí para poder compartir con nosotros sus conocimientos y toda su experiencia en materia de salud mental, y hoy enfocada en las mujeres. Pero antes de hablar un poco de las mujeres, quisiera hablar, ¿qué es salud mental? ¿Cómo lo podemos definir? Porque es un término que hemos escuchado justamente estos últimos 3 años, que se ha vuelto con más fuerza, pero es un término que ha existido toda la vida. Exactamente. Es que hablar de salud mental, bueno, mejor dicho, no se hablaba de salud mental realmente. Fue, digamos que en un contexto psicológico, va a sonar un poco absurdo lo que voy a decir, pero la pandemia fue un elemento afortunado en ese sentido. ¿En qué sentido? Que a partir de la pandemia no solo vivimos una crisis a nivel de salubridad, salud física, sino que se empezaron a evidenciar otros elementos y otros factores que anteriormente no se evidenciaban, y en este caso salud mental. Okay. Porque, ¿cuál es la justificación que yo le encuentro? Okay. En ese sentido, por ejemplo, tú y yo somos familia, tú y yo tenemos 2 hijos. Nuestros hijos, una niña tiene 9 años, el niño tiene 14 años. Los dos nos dedicamos a nuestros trabajos sin ningún inconveniente, ellos van al colegio. Tenemos unas dinámicas muy claras. Entonces, por la mañana nos organizamos, alistamos a los niños al colegio, tú a tu trabajo, yo a mi trabajo. Cada uno sus actividades. Exactamente. Si tú tienes una dificultad en tu trabajo, tú la abordas en tu trabajo, tratando de no mezclar lo laboral con lo familiar o con lo del hogar. Si me pasa lo mismo, igual. Aunque vamos a encontrar elementos que van a suceder, que de pronto, amor, yo no puedo hacer la cena hoy porque es que tengo que hacer un informe mañana, yo te colaboro. Claro. La tarea, venga, yo te colaboro a hacer la tarea con los niños, pero son elementos aislados y son dinámicas que nosotros nos acostumbramos a manejar, porque eran elementos independientes. Las dinámicas escolares eran en la escuela, no en casa. Pero cuando nos tenemos que encerrar, enclaustrar, y tenemos que vivir todos esos elementos al tiempo, ya es muy diferente. Tú estás en una reunión, yo estoy en otra reunión, el niño está en educación física, la niña está en matemáticas, el niño brinca esto y todo, empieza a generar crisis. Doctor, permítame un segundo allí porque quiero hacer énfasis en algo. Si hacemos un barrido de la pandemia, porque lo podemos hacer en este primer bloque, un poco la dinámica que usted dice se bloqueó con el hecho de tener los niños en casa, de tenerles que ayudar no solo con las tareas, sino cómo conectarse, que con sus clases. Una cosa y algo que vimos muy importante durante la pandemia es que hubo muchas separaciones, divorcios, y eso se le atribuye justamente a ese cambio en las actividades cotidianas. A eso lo planteo yo, por lo que te estaba diciendo previamente. Si nosotros manejamos diferentes ambientes para diferentes dinámicas, nos queda más fácil manejar esas dinámicas. Pero cuando todas las dinámicas en un solo contexto, todo empieza a aflorar. Entonces, si yo tengo un conflicto laboral en una reunión, me estoy dando cuenta, entro en confrontación, pero a la vez mi niño está en educación física y está brincando, haciendo ruido. Porfa, dile que le baje el volumen porque no, pero es que yo estoy en otra reunión y la niña es que yo no entiendo tal cosa. Y los niños que ya no pueden salir, que necesitan interactuar, todos esos tipos de elementos empezaron a aflorar problemáticas que antes eran tácitas o mínimas, ahora confluyeron en todo. Que ya no existía un horario laboral específico, como nos pasó a muchos de nosotros, que tuviéramos un horario de 8 a 5, 8 a 6, sino que era completo, que el fin de semana era solo para compartir en familia, ahora todo se compartía en familia. Se perdió en cierta forma una independencia, una intimidad y una libertad que yo tenía como individuo y como ser humano. El que yo comparto con mis compañeros de trabajo en un almuerzo, en que puedo hablar de cualquier cosa que me interese a mí, que de pronto a mi pareja no le interesa, pero el ya tenerlo que yo no lo puedo hacer porque está ella, lo podrá malinterpretarlo. O sea, sacaron a flote muchísimas cosas y eso conllevó a que estas dinámicas fueran mucho más complejas. Y por eso se empezó a incrementar estos
índices de crisis familiar que conllevó a separaciones, divorcios, y adicionalmente empezamos a identificar elementos que antes no veíamos, y eso está relacionado con esa salud mental crítica, está como en voz popular para todo el mundo. Ese es un elemento que yo tengo presente. Y otro elemento, adicionalmente, porque digo que es bueno para nosotros los psicólogos, porque es que el planteamiento, como nos han visto los psicólogos, es muy equivocado, muy erróneo. Sí. Porque coloquialmente nos ven como los loqueros. Entonces, por ejemplo, como lo trabajo con mis estudiantes, si tú le dices a tu mamá que necesita al psicólogo, ¿qué va a responder tu mamá? Seguramente se ofenden muchas mujeres. Es que yo no estoy loca. Claro. Y nosotros no somos loqueros. Entonces, digamos que la pandemia nos trajo esa necesidad de poder interactuar con alguien externo a esas dinámicas. Una persona que puede ser neutral, una persona que puede escucharme sin tener que llegar a juzgar o criticar y que pueda darme un sentido, una perspectiva diferente de lo que yo estoy viviendo. Claro. Eso lo hacemos nosotros como psicólogos. Desafortunadamente en nuestro país la psicología no ha sido tomada en cuenta con la importancia que se necesita. Por el mismo concepto del loquero y adicionalmente porque digamos que por salud no nos preocupamos mucho. Nosotros vamos a un médico cuando tenemos el malestar y cuando vamos al médico queremos una pastillita, una inyección. Ya. Vamos al odontólogo Cuando nos duele la muela, básicamente. Exactamente. Muy mal. Cuando de vamos hecho. al psicólogo, mucha gente nunca ha ido a un psicólogo. O piensan que no lo necesitan, no saben identificar en qué momento sí necesito un psicólogo. Sí, no, esto es un problema temporal, momentáneo, eso me va a pasar, suele pasar. Y yo quería agregar algo, doctor, y el tema de pandemia, sumado a que las dinámicas cambiaron, las dinámicas que ya teníamos acostumbrados cambiaron, también se sumaba el hecho del miedo a contagiarme en todas partes. Estar en familia es muy bonito, pero cuando se convierte en una dinámica de 24/7, 365 días del año es otra cosa, es otra cosa. Doctor, ¿que iba a agregar algo más sobre el tema? Sí, efectivamente, pues contrarrestando eso, te decía que nosotros como psicólogos estamos saliendo a flote, estamos siendo reconocidos precisamente por ello, porque anteriormente se iba al psicólogo como la última necesidad o la última oportunidad realmente, como ir al odontólogo, como te mencionaba, uno va al odontólogo cuando te duele un diente o una muela, pero se supone que uno tiene que ir al odontólogo 2 veces al año. Claro. Y yo diría que el psicólogo debería ser exactamente lo mismo. Perfecto. Porque ahí vamos a trabajar ese concepto de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Ya para como concretar en ese sentido. La salud mental, pues, gira lo mismo de la salud física. La salud física es el bienestar físico. Sí. La salud mental es el bienestar mental, afectivo, emocional, en todas las esferas que yo me encuentro. Mi propia esfera como individuo, que yo me sienta bien conmigo mismo, en mi contexto laboral, en mi contexto de pareja, en mi contexto de familia, en mi contexto social, etcétera, etcétera. Mientras que exista ese bienestar, voy a estar bien y va a funcionar mi salud mental. Claro que sí, vamos a seguir hablando de este tema, doctor, y desglosándolo, porque hay mucho que hablar, sobre todo en el entorno de las mujeres. Hoy nos compete el tema de salud mental en las mujeres. La gente en la calle también quiere saber algunas cosas. Claro que sí. Vamos a ver la primera pregunta, ¿le parece? Perfecto. Vamos a verla. Doctor, me gustaría saber cuáles son los problemas de salud mental más comunes en las mujeres. Ok, doctor, ahí está. La primera pregunta, ¿cuáles serían esos más comunes? Es que hablar de digamos que un problema mental, una enfermedad mental, un trastorno mental, como se pueda llegar a categorizar, es muy complejo, es complicado. Pero digamos que en mujeres se reconoce más lo que podría ser la ansiedad, la depresión, son como los más grandes. ¿Y por qué se puede llegar a reconocer en ese sentido? Porque es donde más se busca consulta. Realmente. Los indicadores o los índices que existen sobre salud mental usualmente se establecen precisamente por lo que reportan los psicólogos y eso es lo que más se reporta por parte de las mujeres.
que es lo que hacen en consulta, pero yo puedo encontrar muchísimos elementos adicionales. Podemos estar hablando de trastorno límite de la personalidad, podríamos estar hablando también de lo que tiene que ver con trastornos alimenticios, que es otro elemento importante tener en cuenta, porque nos dejamos llevar por la publicidad, por los estereotipos, por la sociedad, lo que significa, digamos que la imagen, la belleza, y cómo eso nos distorsiona nuestro Lo que papel. es aceptable. Aceptable Entre o solicitado comillas, por la exactamente. sociedad, y que yo no cumplo, y cómo eso me empieza a manejar mi salud mental directamente. Hablaríamos, por ejemplo, también de estrés postraumático, y aquí ya entraría otro tema que es bastante importante tener en cuenta, y es todo lo que es con violencia y la violencia que vive la mujer. Ok, doctor, ahí tocó un tema muy importante. Al regreso de la pausa vamos a tratar de desglosar cuáles son esos problemas o esos entornos más complejos para las mujeres a la hora de manejar su salud mental aquí en Salud para Todos. Ya venimos.